Vamos a ocuparnos en el día de hoy del temblor esencial. En el primer videoprograma referido a temblor, nos habíamos ocupado fundamentalmente de la semiología del temblor en general. Y habíamos dicho que una de las causas estaba dada precisamente por el temblor esencial que vamos a tocar específicamente, con mayor profundidad, en el día de hoy. El temblor esencial es el más común de los movimientos involuntarios de la neurología. Su diagnóstico se basa exclusivamente en el examen clínico y puede ser difícil en ciertas circunstancias. El error diagnóstico, que es causa de terapéuticas equivocadas, suele llevar a redundancia en las consultas y a la utilización de fármacos que agravan el temblor o superponen un nuevo tipo de movimiento involuntario, lo que hace aún más difícil el diagnóstico de base. El objeto de esta revisión de la literatura es arribar a un diagnóstico correcto y realizar una terapéutica adecuada. El temblor esencial es una afección benigna que se observa en adolescentes, adultos y ancianos. Cuando se observa en ancianos recibe el nombre de temblor senil. Se presenta con carácter hereditario hasta en un 50% de los casos y es transmitido en forma autosómica dominante con penetración variable. Este porcentaje varía según las series del 17.4 al 79.3%. Raramente puede ya manifestarse desde el nacimiento o desarrollarse en el transcurso de los primeros años de la vida. Cuando se desarrolla en los primeros años de la vida, recibe el nombre de temblor juvenil. La edad promedio de comienzo puede variar según los autores: 46 años en la serie de Rautakorpi, 35 para otro grupo del mismo autor, y 46 y 48 años para hombres y mujeres respectivamente en la serie de Larson y Sjögren. Es interesante subrayar que los pacientes con historia familiar de temblor desarrollan su afección tempranamente, entre los 10 y 39 años de edad, mientras que aquellos que no presentan antecedentes lo hacen con más frecuencia entre los 40 y 69 años de edad. Los dedos y manos se afectan particularmente, pero otras partes del cuerpo pueden estar asimismo comprometidas, y esto lo vamos a ver posteriormente. Puede ser primeramente unilateral por años antes de hacerse bilateral y simétrico. Cuando es unilateral se observa, como se puede ver en la imagen, con mayor frecuencia del lado derecho. El temblor se presenta en la actitud y asimismo en el curso de los movimientos, siendo hasta más evidente en algunos pacientes. Cuando es severo, puede acontecer en el reposo, debiéndose hacer precisamente la diferenciación con la enfermedad de Parkinson o parkinsonismos. El temblor de actitud puede hacerse recién evidente varios segundos después de colocar el paciente sus extremidades en una posición determinada. El componente intencional puede alterar la escritura, que con el correr de los años suele tornarse dificultosa e imposible. Es importante destacar que no hay micrografía. Por el contrario, los pacientes pueden aumentar característicamente el tamaño de su letra. La frecuencia se halla entre 3 a 12 ciclos por segundo. El temblor puede ser fino o amplio. La amplitud está inversamente relacionada con la frecuencia de las oscilaciones. A mayor amplitud, menor frecuencia y viceversa. Los pacientes más afectados son los que presentan baja frecuencia. Por otra parte, la amplitud del temblor es generalmente asimétrica, siendo mayor la que corresponde al lado del hemisferio dominante. La intensidad del temblor puede variar a lo largo del día. La ansiedad, la fatiga
o las situaciones de excitación o miedo pueden aumentar el temblor, al igual que los estimulantes como el café, té, tabaco o los mismos simpático-miméticos. En algunos casos, la variación de la temperatura o las relaciones sexuales aumentan el movimiento. El temblor cefálico puede presentarse solo o en combinación al temblor de las extremidades superiores y ser lateral, es decir, el tremblement négatif de la literatura francesa, o con movimientos simultáneos de flexo-extensión, es decir, el temblor positivo o tremblement positif de la literatura francesa, como hemos visto en la semiología del temblor, en el videoprograma correspondiente. Puede asimismo acontecer temblor de la voz, que hace a veces la palabra incomprensible sin que se presente en temblor en las extremidades o la cabeza. Se describe compromiso diafragmático. Otras variantes están dadas por el temblor mentoniano y por el llamado temblor ortostático, que se presenta en las extremidades inferiores únicamente cuando el enfermo adopta la posición erecta, pero desaparece al sentarse, caminar o al apoyarse el enfermo a un soporte firme. Rautacorpi estudia 194 pacientes afectados de temblor esencial y encuentra que el mismo se distribuye de la siguiente manera. Extremidad superior derecha, 100% de los casos. Extremidad superior izquierda, 95%. Cabeza, 34%. Temblor de la voz, 20%. Temblor de las extremidades, 20% en cada miembro aproximadamente. En otro trabajo, Gerstenbrand estudia 84 casos y encuentra la siguiente localización. Extremidades superiores 96%, cabeza 26%, extremidades inferiores 25%, tronco 14%, mentón 11%, párpados 5%, labios y voz 4% cada uno. El examen neurológico suele ser normal. No hay historia de bradio o asinesia, rigidez, alteraciones de la marcha o posturales, debilidad, anomalías en los reflejos, ataxia, nistagmus o dismetría. Se debe recalcar, sin embargo, un hecho trascendente. Se debe recalcar que el signo de la rueda dentada puede verse en el temblor esencial, particularmente en codo, y hasta en el 50% de los casos. Por otra parte, el paciente afectado de temblor esencial tiene una posibilidad mayor de desarrollar con posterioridad enfermedad de Parkinson que el individuo normal. Asimismo, Barbeau y Porcher demuestran que en los pacientes parkinsonianos que desarrollan su enfermedad antes de los 40 años y que debutan con temblor, hay una alta incidencia de familiares con temblor esencial. El alcohol disminuye el temblor esencial en el 62% de los casos, pero esto no ayuda al diagnóstico, ya que asimismo puede disminuir el temblor parkinsoniano en el 46.6% de los mismos. El curso de la enfermedad es lentamente progresivo. De esta forma, la amplitud suele progresar y comúnmente se compromete en otras partes del cuerpo. El temblor de una mano se hace bilateral, se compromete la cabeza. Sin embargo, el temblor esencial no acorta el tiempo de vida. Puede haber periodos de mayor progresión. A veces, el temblor puede permanecer estacionario por largo tiempo. Se describe, asimismo, su desaparición y posterior reaparición, particularmente en niños. Dentro del temblor esencial y en base a la respuesta farmacológica, existen 4 subtipos, siendo la clasificación más útil la propuesta por Marsden. El subtipo 1 es el denominado temblor esencial fisiológico acentuado, que presenta una frecuencia de 8 a 12 ciclos por segundo y generalmente no tiene historia familiar. El tipo 2 es el temblor esencial patológico benigno, que responde en forma satisfactoria a la medicación beta bloqueante.
Muchos de los temblores familiares pertenecen a este grupo. La frecuencia es de 5 a 7 ciclos por segundo. El tipo 3 es el denominado temblor esencial patológico severo, que presenta una baja frecuencia, 4 a 6 ciclos por segundo, y gran amplitud, y puede acontecer asimismo en el reposo. No existen generalmente antecedentes hereditarios y la medicación beta bloqueante suele ser inefectiva. Finalmente, el tipo 4 es el llamado temblor esencial sintomático asociado a otros procesos neurológicos. El temblor esencial puede asociarse en este sentido a otras entidades como distonías focales, distonía de torsión, tics, mioclonía esencial y neuropatías periféricas como la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Otras asociaciones incluyen calambres, hiperhidrosis, ataxia, migraña, tortícolis espasmódica, corea, convulsiones epilépticas, narcolepsia o síndrome de Jolinot, nistagmo, úlcera duodenal y síndrome de Klinefelter. La hipertensión arterial puede ser más común en pacientes afectos de temblor esencial. La diferenciación del temblor esencial con el parkinsoniano es a veces difícil en la clínica diaria. Existe un porcentaje significativo de error diagnóstico. 25% en la serie de Larsen, Kahn y Marshall, 4.5% según Findlay y Gresty y 10% según Critchley. Se menciona en la literatura el hallazgo de componentes de actitud e intencional en el temblor parkinsoniano, así como de componentes de reposo en el temblor esencial. Por ende, y esto creemos que es un punto fundamental que vamos a desarrollar posteriormente, para el diagnóstico diferencial del temblor, para el diagnóstico diferencial entre temblor parkinsoniano y esencial, son de mayor utilidad la presencia o ausencia de algunos signos asociados a los que denominamos marcadores que las características semiológicas del temblor mismo. Así, la asimetría o falta en la amplitud del movimiento de balanceo de los brazos durante la marcha, como podemos ver en los enfermos grabados. El fenómeno de la rueda dentada, particularmente en codo. La exaltación del reflejo nasopalpebral, como también podemos ver graficado. La adiadococinesia y la mimia, entre otros, se asocian en forma significativa al temblor parkinsoniano y permiten diagnosticar esta última entidad. El temblor esencial se ha considerado ser una acentuación del temblor fisiológico, pero se trataría de una forma frustra o leve de un trastorno neurológico subyacente. A pesar de ello, no está determinada la naturaleza de las lesiones patológicas características. La causa del temblor esencial no se conoce claramente, pero se cree que puede responder a cierto grado de desequilibrio del sistema nervioso autónomo, dada la respuesta del mismo a la terapéutica con bloqueantes beta. Vamos a ocuparnos ahora brevemente del tratamiento de esta entidad, del tratamiento del temblor esencial. Cuando el temblor no causa impedimento alguno, la medicación puede no ser necesaria. Bastará simplemente con explicarle al enfermo que su padecimiento no reviste gravedad. Los sedantes y tranquilizantes menores fueron las primeras drogas que se ensayaron por la asociación entre temblor y factores emocionales que lo exacerban o lo ponen de manifiesto. Estos fármacos poseen efecto limitado sobre el temblor, aunque pueden tener cierta acción sobre la ansiedad que empeora el mismo. Se utilizó el clonazepam. El mismo no mostró mejoría, aunque puede aliviar el componente postural del temblor esencial y especialmente el temblor ortostático y postraumático. La droga de primera elección es el propanolol. Su mecanismo íntimo de acción permanece poco claro, aunque se supone
que pueda ser debido al bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos, predominantemente beta-2 periféricos, pudiendo tener asimismo el fármaco cierta acción central. Un estudio doble ciego demuestra la efectividad del propanolol en el 80% de los casos. Numerosos trabajos posteriores confirman el beneficio de este tratamiento. Sin embargo, no todos los pacientes responden al propanolol de igual manera y el grado de mejoría es raras veces completo. Se describen asimismo casos en los cuales no hay respuesta a la medicación. El propanolol disminuye la amplitud del temblor sin variar su frecuencia. Los mejores resultados se obtienen en aquellos pacientes que presentan un temblor de gran amplitud y baja frecuencia. El temblor de las manos puede responder mejor que el temblor cefálico y mentoniano. El temblor de la voz puede asimismo responder al tratamiento, aunque suele ser más resistente. Una dosis de 120 miligramos por día suele ser efectiva, aunque muchos enfermos mejoran con dosificaciones menores o aún mayores y otros no lo hacen. La respuesta es variable. La terapéutica intermitente puede resultar útil en aquellos pacientes que empeoran su temblor bajo la acción de diversos estímulos o de diversas circunstancias. Un prolijo estudio que toma en cuenta el efecto del propanolol, la intensidad del bloqueo beta y los correspondientes niveles plasmáticos, llega a la conclusión de que la supresión del temblor está en directa relación con la intensidad del bloqueo beta y que el mismo es prácticamente completo con niveles plasmáticos que oscilan entre 80 y 100 nanogramos por mililitro, niveles que se alcanzan con dosis orales de 160 a 480 miligramos diarios de propanolol. Sin embargo, otros estudios demuestran que los niveles plasmáticos necesarios para lograr una respuesta efectiva se hallan por debajo de 40 nanogramos por mililitro y que el grado de eficacia no se correlaciona con dichos niveles. Las mejores respuestas se obtienen en individuos menores de 50 años de edad y en aquellos que presentan un temblor de menos de 15 años de instalación. La vida media del propanolol es de 2 horas y media. Aunque se aconseja administrar el fármaco cada 3 horas, al aumentar la dosis puede ser útil hacerlo a intervalos más espaciados, ya que las altas dosis prolongan la respuesta. Antes de aseverar que la medicación ha fracasado, se debe incrementar la dosis de ser posible a 480 miligramos por día. Vuelvo a repetir, de ser posible. Aunque sin ningún efecto se logra con 240 miligramos, es improbable que su aumento pueda beneficiar al paciente. Cuando el enfermo no responde a la medicación, esta debe disminuirse lentamente en el curso de varios días. Los efectos secundarios del propanolol incluyen astenia, somnolencia, insomnio, depresión, pesadillas, fenómeno de Raynaud y en ocasiones rash, alopecia, trombocitopenia y confusión. El propanolol está contraindicado en presencia de bloqueo aurículo-ventricular de segundo o tercer grado y si existen antecedentes de broncoespasmo. No debe suministrarse en presencia de acidosis metabólica y después de un ayuno prolongado. El propanolol puede ser beneficioso también en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson a dosis de 60 a 180 miligramos diarios y combinado con terapéutica antiparkinsoniana. Los fármacos anticolinérgicos y la levodopa no mejoran el temblor esencial. La levodopa
incluso puede producir su exacerbación. Y esto lo vemos con mucha frecuencia en la práctica clínica de todos los días cuando se hace un error diagnóstico entre estas dos entidades. La amantadina puede mejorar a algunos pacientes, pero no es lo común. La primidona, que muestra una considerable similitud en su estructura con el fenobarbital, puede asimismo mejorar el temblor esencial. Debe comenzarse con pequeñas dosis, aumentándolas gradualmente de ser necesario. Debe alertarse al paciente de sus posibles efectos secundarios: somnolencia, vértigo, ataxia. Su mecanismo de acción no se conoce aún, pero se sospecha que pueda actuar sobre el sistema nervioso central. La droga tiene dos metabolitos, la feniletilmalonamida y el fenobarbital. El primero demostró su inutilidad en el temblor. El segundo, por el contrario, presentó una actividad tremorolítica intensa. Por ello, el fenobarbital se utilizó primeramente como droga en el tratamiento del temblor esencial. Precisamente, algunos estudios demostraron su similar eficacia con respecto al propanolol. El propanolol y la primidona pueden usarse en combinación y así potenciar su acción. Un tratamiento previo con fenobarbital puede reducir significativamente los iniciales efectos adversos de la primidona. La talamotomía, procedimiento que se emplea en muy contadas ocasiones para un temblor que es esencialmente benigno y cuyo tratamiento suele requerir, por otra parte, lesiones bilaterales, puede producir extraordinarios resultados en aquellos pacientes que presentan un temblor de gran amplitud, inhabilitante y predominantemente unilateral, naturalmente de no mediar contraindicaciones para este tipo de intervención. Como conclusión final decimos lo siguiente: el temblor esencial es una enfermedad progresiva y crónica que se caracteriza por temblor de las extremidades superiores y a veces de la cabeza u otras partes del cuerpo. Cerca del 50% de los pacientes presentan antecedentes hereditarios. La frecuencia del temblor oscila entre 3 a 12 ciclos por segundo. Las formas más severas presentan baja frecuencia y gran amplitud, existiendo una relación inversa entre esta última y la primera. No existen lesiones anatomopatológicas características. El tratamiento suele ser beneficioso. Los bloqueantes beta-adrenérgicos y la primidona son particularmente útiles. Algunos pacientes pueden ser refractarios a todo tipo de tratamiento. En la segunda parte del videoprograma correspondiente nos vamos a referir a un punto fundamental que son los marcadores semiológicos en el diagnóstico diferencial del temblor parkinsoniano y del temblor esencial, algo de cuyas características hemos esbozado en la primera parte del presente videoprograma.